Matilde Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del CONICET e integrante del panel intergubernamental de cambio climático. Le damos una cálida y grata bienvenida a la gran Matilde Rusticucci. Gracias a ustedes por invitarme. No, bienvenida a Ambiente y Medio. Desde hace mucho tiempo que venís hablando de todos estos temas, de los cuales venimos hablando nosotros también. Y si bien hace mucho se viene hablando cada vez más de cambio climático, la primera pregunta que te quería hacer es si estamos realmente informados, a pesar de que se viene hablando tanto. Yo creo que, como vos decís, hace muchos años que venimos hablando de este tema y lo que yo veo en el transcurrir del tiempo es que cada vez más se habla del cambio climático. Todo el mundo tiene más o menos presente que estamos dentro de un cambio climático, pero no sé si todo el mundo exactamente entiende o nosotros sabemos transmitir exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de cambio climático. A veces falta un poquito de definición concreta, qué es el cambio climático, qué se puede hacer. Me parece que siempre viene bien seguir informando y seguir informando. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de estar o no más o menos informados? Bueno, el primer beneficio concreto es que si uno está informado puede pensar en cómo accionar para mitigar el cambio climático, qué uno podría hacer para mitigar el cambio climático, pero además adaptarse al nuevo clima, porque el cambio climático es un clima diferente, no podemos seguir pensando una habitación, una casa, una actividad con el clima que teníamos hace 50 años porque es distinto al que tenemos en todo el mundo, en nuestro país en particular. Entonces, cuanto más informados estamos, mejor podemos prevenir los impactos negativos que puede tener el cambio climático. ¿Y hay cambios que ya se vean reflejados en nuestra salud? Muchísimos, muchísimos. Lo que nosotros primero estudiamos hace ya un tiempo fue, por ejemplo, que afecta el clima y la situación del estado del tiempo a la asistencia a la guardia de algunas enfermedades. Por ejemplo, si hace mucho frío, si hay mucho viento, hay traumatismos, hay enfermedades respiratorias. Pero en el transcurso del tiempo, el cambio climático lo que ha hecho es, por ejemplo, que tengamos más olas de calor, más frecuentemente olas de calor, más intensas, más duraderas. Y las olas de calor impactan en la mortalidad humana directamente. Esos estudios que hemos hecho hace un tiempo, que prueban que a partir de una determinada temperatura se duplican o triplican la cantidad de muertos en una ciudad si no se toma ninguna medida. Entonces, ese es un impacto directo en la salud, concreto, en el mismo momento prácticamente. Pero además sabemos que las inundaciones, por ejemplo, impactan en que tienen que movilizar, desalojar habitaciones, en la calidad del agua o la disponibilidad de agua si la ciudad está muy inundada. Las sequías impactan en la agricultura, como lo hemos vivido recientemente, y esa falta de alimentos impacta, por ejemplo, en la calidad alimentaria que podemos tener. Entonces los impactos en la salud humana son muy variados, muy variados. Inclusive se habla mucho del impacto en la salud mental. El tema del cambio climático, como otros problemas ecológicos, ¿no? Se habla de la ecoansiedad. La ecoansiedad se está estudiando mucho debido a que genera ansiedad esto de estamos en un cambio, no sabemos qué va a pasar, y por eso la información ayuda a que la ecoansiedad sea menor también, por ejemplo. Si bien es muy interesante esto que mencionaste de la salud mental, antes mencionaste a las guardias. Quería preguntarte si los hospitales argentinos están acondicionados para atender emergencias climáticas. Yo creo que no en todos los casos, lamentablemente no están preparados porque ante una ola de calor, ahora por supuesto hace unos años, a partir de estos estudios, yo te decía, a partir de este estudio que hemos realizado, lo hemos transferido al Servicio Meteorológico Nacional y eso se extendió y se hizo una alerta de olas de calor. La alerta ante olas de calor justamente tiene ese objetivo de alertar a la población que no se exponga, pero alertar a los servicios de salud para que reciban, sabiendo que van a recibir más casos de deshidratación y problemas de calor. Ahora, no están suficientemente preparados ni los sistemas de salud ni los profesionales necesariamente. Desde hace muchos años hay un código específico, por ejemplo, para muerte por ola de calor. Bien. Que los médicos deberían usar, que no necesariamente lo usan porque no logran entender a veces o cómo usarlo o qué beneficio puede traer usarlo, ¿no? Estamos hablando de estadísticas o de medidas de prevención. Entonces, en ese sentido yo no veo que estén súper preparados las guardias de los hospitales.
Sí sé que desde el punto de vista de lo que se llama arquitectura hospitalaria, ingeniería hospitalaria, se está pensando en cómo construir hospitales que estén más cuidados ante eventos extremos del clima, por ejemplo, que no estén en una zona inundable o que el calor no le afecta a los pacientes que tienen internados. Se está trabajando un poco por ese lado. Y hablando de olas de calor, yo soy muy caluroso, por lo tanto me preocupa mucho el verano que se viene. ¿Cómo debemos prepararnos y qué pasa con los mosquitos también? Bueno, los mosquitos es otra de los impactos del cambio climático en la salud, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del impacto del mosquito, el mosquito, no todos los mosquitos, pero el mosquito que transmite enfermedades, como el Aedes aegypti, que antes vivía en zonas tropicales y se estaba restringido a zonas tropicales, hace muchos años que se viene mudando hacia el sur porque el clima se está haciendo más adecuado para que vivan en nuestras latitudes y más al sur de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese mosquito puede transmitir enfermedades y transmite enfermedades. En particular, en este invierno que hizo calor, que empezaron a aparecer de nuevo los mosquitos. Por ejemplo, en medio del invierno, una ola de calor también hace aparecer mosquitos y también transmite el dengue en el medio del invierno. Entonces, claramente, el calor, las olas de calor, no solo en el verano, generan que el mosquito pueda vivir más cómodo, pueda vivir en otros ambientes, desarrollarse y transmitir enfermedades, lamentablemente. Ahora, cuando hablamos del verano, nosotros hacemos pronósticos estacionales, o sea, a los 3 meses, en un mes a los 3 meses siguientes, ¿no? Entonces, el pronóstico del verano correspondiente sería el pronóstico que se hace en noviembre, por ejemplo, para diciembre, enero, febrero. Y esos pronósticos estacionales dependen fuertemente no solo del cambio climático, sino más fuertemente de fenómenos como el Niño. Si hay un niño, si hay una niña, nos afecta mucho en nuestra localidad. Entonces, en particular, el fenómeno del Niño es un fenómeno que tiene mucho impacto en nuestro país, norte, noreste de nuestro país, en primavera. El impacto está muy estudiado sobre más precipitación y más calor en invierno, primavera. Ahora, cuando llega el verano, el fenómeno del Niño no tiene una señal clara, decimos nosotros. O sea, si hay niño o no hay niño, no está claro cuál es el impacto. O sea que, en principio, si pensamos en el fenómeno del Niño, no podemos anticipar un verano cálido. Si pensamos en el cambio climático, sí. Okay. Todos los veranos cada vez son más cálidos y cada vez son más extensos. Solamente pensar en el verano pasado, que duró eternamente con una sucesión de olas de calor infinita. Ya está entre nosotros, no Matilde, porque ya te dimos la bienvenida, sino como dijimos bien, el fenómeno del Niño. Exactamente. Se espera intenso, se espera que traiga consecuencias, ¿no? Sí, el fenómeno del Niño ya se venía pronosticando, ese fenómeno sí se pronostica con bastante tiempo de anticipación y se venía pronosticando un fenómeno de moderado a intenso. Un fenómeno del Niño en nuestra región tiene impacto fuertemente en la cantidad de lluvia que se produce en el noreste de nuestro país. De hecho, ya tuvimos varios eventos, se han inundado, ciudades de Corrientes, los esteros de Liberá han recuperado un montón de agua, a veces en exceso. Toda esa zona ya está sujeta a tormentas fuertes y es la principal señal que tiene el fenómeno del Niño en nuestra región, cuando está en la fase el Niño, ¿no? Cambiando un poquito de tema, ahora antes hablamos de salud mental. ¿Cómo se puede contribuir frente a esta problemática y si la sobreinformación también contribuye a que exista esa problemática? Sí, ese es uno de los factores, la sobreinformación y sobre todo cuando la información es alarmista, ¿no? Cuando no se trata de informar y de educar con mayores detalles sobre qué es el cambio climático. A mí me pareció, por ejemplo, que algunas manifestaciones del Secretario General de Naciones Unidas diciendo que estamos en un momento de ebullición, si eso no se acompaña de una mejor explicación y una bajada un poquito de clarificar qué quiso decir con ebullición, a mí me pareció que estuvo bien en el sentido de que todo el mundo despertó y dijo estamos hirviendo. Pero la realidad no es esa, el planeta no se va a desintegrar, no se va a incendiar todo el planeta, si bien hay un montón de incendios, como ya sabemos. Entonces, por un lado, me parece que esa sobreinformación o esos saltos de información deberían siempre estar acompañados de una bajada, de
traducción de, bueno, a nosotros cómo nos va a afectar, en qué nos va a afectar, en qué nos está afectando, ¿no? ¿Se suele escuchar a los científicos, digo los políticos y los gobiernos, a la hora de llevar a cabo políticas públicas? En muchos casos sí, en muchos casos sí. Sabemos que debido a la ley que nosotros tenemos de presupuestos mínimos, de cambio climático en nuestro país, se generó un comité asesor, de un gabinete de cambio climático. Dentro de esos gabinetes y asesores hay científicos que podemos proponer y explicar las ideas o llevar los resultados que se están teniendo sobre el cambio climático. En ese sentido sí, y en muchos otros sentidos a nivel local, muchas autoridades locales le prestan bastante atención, y no la que uno quisiera, siempre uno quisiera estar más presente y poder transmitir un poco más y participar un poco más de esas actividades. Se presta atención, un poquito más estaría mejor. ¿Y cómo se puede acercar esa distancia? Yo creo que nosotros, digo nosotros los científicos, que venimos hablando del cambio climático hace tanto tiempo, ya hace unos años que nos venimos autoevaluando a ver cómo podemos transmitir mejor nuestra información y saber que nosotros podemos aportar y podemos colaborar con la gestión, ¿no? Entiendo que toda aquella persona que está en la gestión tiene urgencias todo el tiempo, pero puede planificar y puede pensar. Y cuando hablamos de planificar, tiene que haber científicos involucrados, gente que sepa del tema y que pueda ayudar a planificar. Yo creo que se debe realizar una actividad mucho más público-privada, mucho más efectiva, ¿no? Y en cuanto a políticas públicas de mitigación del cambio climático, ¿qué crees que podría ser útil para la Argentina que se viene? Bueno, claramente el tema de olas de calor que siempre surge y siempre aparece, intensificar un poquito más lo que decíamos, ¿no? Que las guardias de los hospitales, que los profesionales de la salud estén más enterados que la salud está implicada, que la Organización Mundial de la Salud pone el cambio climático como la principal amenaza a la salud mundial. O sea, seguir educando, difundiendo, trabajando en conjunto con los profesionales de la salud. Yo, por suerte, ya hace unos años que estoy trabajando con profesionales de la salud para tratar de entender algunos temas, cómo el clima afecta. La última tesis de licenciatura que presentamos en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA fue a raíz de las diarreas infantiles y los cambios de temperatura y humedad. Y eso a los pediatras les vino muy bien, esos resultados les resultan súper interesantes para saber si van a recibir más casos ante una ola de frío, más casos ante una ola de calor. Todos esos resultados colaboran y siempre trabajando en conjunto, en una forma interdisciplinaria con los profesionales de la salud. Matilde, yo te agradezco muchísimo por haberte acercado, no sin antes hacerte el desafío final de las entrevistas de Ambiente y Medio, que en este caso es un poco lo que te acabo de preguntar, porque vamos a suponer que estamos en un escenario futurista, 11 de diciembre, ponele, con el nuevo presidente de la Nación. Se te acerca el presidente de la Nación y te solicita 3 medidas para hacerle frente al cambio climático. 3 concretas. 3 concretas. Nuestro país es muy grande, o sea que es difícil poner 3 concretas, bien, ¿no? Pero claramente, si pensamos en todas aquellas poblaciones que están expuestas a inundaciones de los ríos, por ejemplo, ante este niño, sabemos que todas aquellas poblaciones, todas aquellas ciudades o habitantes que están a la orilla de los ríos van a sufrir inundaciones repentinas. Entonces, pensar en planificación urbana es fundamental ante eso, por ejemplo, en regiones donde se va a inundar más. Pero si pensamos en el oeste de nuestro país o en la Patagonia, el problema es la falta de agua. Y entonces, ante la falta de agua, planificar la conservación del agua, la mejor forma de conservación del agua, como el manejo del agua potable es indispensable, el manejo del agua para riego o el manejo de agua para actividades, para otro tipo de actividades, ser fuerte en esa legislación, por ejemplo, en regiones donde el agua es escasa. Entonces, ahí tenemos los 2 polos. Y después, olas de calor vamos a tener en todo el país, cada vez más al sur. Bueno, hemos tenido casos en Comodoro Rivadavia de un este año calor en todo el país. En todo el país. Y bueno, prepararse para eso, prepararse. Bueno, y también prepararse y trabajar para los que menos tienen, siempre, ¿no? Totalmente. Siempre los más vulnerables son los que menos tienen. Siempre los que más van a sufrir el impacto van a ser los que menos tienen.
Matilde, muchas gracias. Gracias a por ustedes. acercarte. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.